Vamos a estar hablando hoy sobre la comisión cultural. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso de la comisión cultural? Bueno, podemos comenzar diciendo que es importante que nosotros entendamos al cristianismo como una cosmovisión. Y hemos dicho que una cosmovisión es nuestro punto de vista, cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros lo percibimos, cómo nosotros lo interpretamos, cuál es nuestra filosofía de vida con respecto al mundo. Eso es una cosmovisión. Así que es importante que nosotros aprendamos a ver y a entender el cristianismo también como esa cosmovisión, como una filosofía de vida, porque eso nos ayuda a cumplir con la Gran Comisión. La Gran Comisión es conocida por muchos. El Señor Jesús, en sus días finales aquí en la tierra, antes de ascender a los cielos, dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pero esa comisión, esa gran comisión, no solamente es para el individuo como tal, porque Dios es un Dios personal y la salvación es personal. Nuestra relación con Dios es personal. Pero también esta gran comisión incluye, la cultura. Incluye la cultura. Así que cuando entendemos al cristianismo y al evangelio, no como una doctrina o como el mensaje de las buenas noticias, también es una filosofía de vida, es también una cosmovisión. ¿Qué es eso de la comisión cultural? La comisión cultural es crear una cultura bajo el señorío de Cristo. Repito eso, crear una cultura bajo el señorío de Cristo. Dios no solo se preocupa por la redención de cada individuo, de cada alma, pero Dios también se preocupa por la restauración de toda su creación. Dios nos llama a que nosotros los cristianos seamos agentes no solo de la gracia salvadora personal, pero también de la gracia salvadora que se conoce como la gracia común de Dios. Mucha gente no recibe a Dios, no cree en Dios, no quiere tener una relación con Dios, pero Dios manifiesta su gracia, no solo a nivel personal, pero también en nivel colectivo. Así que nuestro trabajo no es solamente edificar la iglesia, sino que también nuestro trabajo es construir una sociedad para la gloria de Dios. Vivimos en una sociedad pluralista, pero servimos a un Dios que es soberano sobre todos. Y todos los aspectos de la vida personal y social están en su mejor momento cuando reflejan el carácter de Dios. Así que todos los ciudadanos viven mejor, mucho mejor, en un mundo mucho mejor, cuando se ajusta más a la realidad y al orden que Dios ha creado. Así que es importante que nosotros como cristianos aprendamos a hacer argumentos prudentes de una manera más eficaz para que podamos reformar, podamos reconstruir una cultura que ponernos a criticarla, que ponernos a montar campañas políticas, etcétera, ¿no? Es importante que vayamos a las legislaturas, tanto locales como nacional,
para que nosotros podamos hacer que esas leyes se ajusten a las normas bíblicas de justicia. Eso es una tarea crucial. Es una responsabilidad que tú y yo tenemos. Por supuesto, las leyes no van a cambiar ni a reformar el corazón ni el comportamiento de la gente. Solamente Jesucristo puede hacer eso en el interior de una persona. Pero la forma en que la gente vive está determinada mayormente por sus valores, sus creencias, qué es lo que ellos piensan, que esto es bueno o esto no es malo, etcétera. ¿Cuáles son los valores compartidos en la sociedad y en la cultura? Y esto a su vez cambia la persuasión y cambia también el ejemplo de paciencia que nosotros tenemos que tener con una cultura que es anti Dios. Así que cuando nosotros estemos promoviendo la perspectiva bíblica en un debate público, debemos interpretar la Escritura de manera que apele al bien común, a la comunidad en la cual vivimos, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros creemos que la Escritura es la revelación infalible de Dios, no tenemos que decirle a la gente, esto es lo que tenemos que hacer porque la Biblia lo dice. Porque tan pronto tú dices, la Biblia lo dice, o en Primera de Pedro, capítulo tal, versículo tal, lo dice, o está citando de algo de Romano, la gente se cierra. Automáticamente mucha gente se cierra. Pero nosotros podemos traer los argumentos de la Escritura sin setar de dónde la estamos sacando. Simplemente lo podemos manifestar y enunciar de una manera inteligente y de una manera que apele a la gente sin que ellos se cierren completamente. Por ejemplo, podemos decir, vamos a la legislatura aquí en Carolina del Sur, ahí al Capitolio, vamos a hablar con los legisladores para que exijan que los criminales paguen una indemnización, debo decir, a sus víctimas. No decimos, hagan eso porque la Biblia lo dice. Más bien le presentamos una política pública sólida para que ellos hagan legislación en esa forma. Tiene sentido, entonces, devolver lo que se ha tomado, restaurar lo que se ha destruido. ¿Y de dónde viene esa idea? Si lees a Éxodo capítulo 22, ahí hay una larga lista sobre restauración. Vamos a ver en el Nuevo Testamento una historia que a mí me encanta leerla. Y la leo y no me canso de leerla y ustedes probablemente la conocen. Y es la historia de Zaqueo, que se encuentra en Lucas capítulo 19, los versos del 1 al 10. Lo pueden buscar en sus teléfonos, en sus Biblias, o lo pueden simplemente ver en la pantalla. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver la escena de esta historia. Esta historia se desarrolla en Jericó. La palabra Jericó significa fragancia, probablemente por las hierbas balsámicas que crecían allí en ese lugar. Era una ciudad que estaba situada en una llanura que estaba atravesada por el río Jordán, y exactamente frente de donde ese río fue cruzado por los israelitas bajo el liderazgo de Josué. El éxodo se da y es la ciudad más importante durante la época del éxodo. Ustedes saben que Moisés ya había muerto. Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel y la próxima misión es ir, cruzar el río Jordán y tomar y destruir la ciudad de Jericó. Ahora, Jericó estaba rodeada por unos muros considerables, grandes, anchos, altos. Al menos una persona sabemos que vivía encima de unos muros, de ese muro, que tenía su casa ahí, Rahab la ramera, y ella tenía ahí su casa. La ciudad tenía puertas, como todas las ciudades en aquella época, para evitar que entrara gente que no debía entrar. Y esa ciudad era la ciudad que Josué envió 2 espías desde Sitín y se alojaron precisamente en la casa de Rahab, la ramera, sobre el muro. Y se fueron habiéndole prometido a Rahab que cuando ellos vinieran a destruir la ciudad, ella y su familia no iban a ser destruidas. Y así fue. Ellos fueron descendidos por la ventana de la casa del muro de Rahab con digamos, como si fueran una sábana o algo así de color púrpura. Y eso se quedó ahí como señal para cuando los israelitas vinieran a atacar, supieran que esa es la casa y la familia de Rahab y que no le hicieran daño a ella. Así que también los espías fueron y regresaron a Josué con buenas noticias, en el sentido de que la ciudad como tal, los habitantes sabían de la historia del pueblo de Israel y de los milagros que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, y tenían miedo. Y por supuesto, ustedes saben lo que pasó, ¿no? Los israelitas hicieron vueltas alrededor, 7 vueltas alrededor de la ciudad, de los muros, y luego en un momento determinado gritaron y aquellos muros se cayeron. Claro que los gritos no tumbaron los muros, ¿no? Fue el Señor mismo quien tumba los muros, y ellos dan entonces un tipo de maldición sobre la ciudad. Rahab se va entonces a vivir con los pueblos de Israel, y Rahab se casa con un príncipe de los hijos de Judá, y tuvo a Boaz, y que fue el esposo de Ruth y fue progenitor de David. Y ustedes saben que Jesucristo es descendiente de David. Así que Jesucristo en su línea ascendiente tiene más de una ramera en ello. Y pues todo esto está pasando como background de lo que es Jericó. De hecho, Rahab es la única nombre gentil que se menciona entre los grandes del Antiguo Testamento por el apóstol Pablo. Y es muy interesante. La ciudad es destruida, pero mucho tiempo después es reconstruida otra vez. Y ahora es conocida como una ciudad de palmeras cuando el Señor Jesucristo la visita. Como la ciudad que había contribuido excepcionalmente a su ascendencia por causa de Rahab,
Y como la ciudad que había sido primera en caer en manos de tanta ceremonia, ¿verdad? Bajo el capitán Josué del ejército de Israel. Así que Jesús, descendiente de Rahab, la ramera, no desdeñó la hospitalidad del publicano Zaqueo, cuyo oficio era visto muy feo, bastante lucrativo, pero sencillamente la gente no veía bien porque los veían como pecadores, como gente que era inescrupulosa y hacían toda clase de marañas, ¿verdad? Así que en esta ciudad se está dando esta historia. Había entrado Jesús en Jericó, pero ahora Jesús está mirando a la ciudad desde otro punto de vista. Ahora ese Dios trino eterno que se encarna en la persona de Jesús, ese Dios infinito hecho carne, habitando entre nosotros, el creador de todo lo que existe, el Mesías o el libertador, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Rey del universo, el Cordero de Dios. Ahora Él mismo que derribó los muros cuando Josué y el pueblo estuvo frente a la ciudad, ese mismo ahora visita la ciudad de Jericó y la ve y la experimenta desde otro punto de vista, en un cuerpo humano. Así que probablemente en los ojos de Jesús tenía que estarlo mirando de una manera distinta, diferente, y hubiese sido interesante ver los ojos de Jesús en ese momento al entrar a una ciudad la cual él había destruido, básicamente. La otra persona que vemos ahí es Zaqueo. Y Zaqueo, aunque sea bien gracioso, si puedes llamarlo gracioso, el nombre Zaqueo significa puro, justo. Pero un hombre que hacía todo tipo de maraña, ¿ok? Le robaba a la gente, ¿ok? Tenía una terminación griega adjunta a ese nombre hebreo y por lo tanto era de origen judío. Probablemente se cree que él era el superintendente de los recaudadores de impuestos ordinarios, así que la práctica de repartir los ingresos a los caballeros romanos fomentaba la extorsión. Y Zaqueo, obviamente, probablemente era la agente principal de la extorsión, ¿ok? Y los ingresos de Jericó eran sustanciales porque tenía un comercio bien lucrativo con el bálsamo que tan abundantemente se producía en los alrededores a lo largo de las orillas del Jordán. En ese Jordán también Jesús, frente a esa ciudad, fue bautizado por Juan el Bautista. Zaqueo era rico y era despreciado completamente. Lo veían como una persona infame. Y sin embargo, delante de la multitud, delante de la gente en la ciudad, tenía una mala fama de pecador. Así que con todo eso, Lucas lo incluye porque era algo que no era común, era que un hombre poderoso y un hombre rico se fijara en una persona pobre como Jesucristo, en una persona que no era usual, que muchos ricos fueran llamados la atención pero Dios escogió precisamente pobres de este mundo, ¿no? Para que lo siguieran. Jesús un momento dijo que era muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, porque no se interesaban, lo tenían todo, ¿verdad? Y otras personas que se nos enseñan que estaban ahí, de los personajes, es la multitud. Y es la multitud de los murmuradores. Nunca va a faltar los criticones. Nunca van a faltar la gente que le encuentra falta a todas las cosas. Los que juzgan desde su propia cosmovisión y desde su propia filosofía de vida. Esa gente son esclavos de la cultura que se opone a Dios. Y son esclavos
y se oponen a la gracia salvadora de Dios. Pero es interesante porque dice que había ese hombre llamado Zaqueo, que era el principal de los publicanos y era rico. Y es interesante porque él se interesa en Jesús y procura ver quién es Jesús. Pero hay un problema, o hay varios problemas. Hay obstáculos para ver a Jesús. Siempre hay obstáculos para venir a Cristo. Yo no conozco de ninguna persona que no tenga obstáculos para poder venir a los pies de Jesús y a conocerlo personalmente. En este caso, Zaqueo quería verlo, pero la multitud no lo dejaba pasar. ¿Qué pasa? Nos dicen que era pequeño de estatura. Entonces no podía mirar por encima de los hombros de los demás porque era pequeño. Tampoco se atrevía a empezar a dar codazos y hacerse un camino para entrar, porque tan pronto lo identificaban, la gente podía no solo golpearlo, lo podían matar porque lo odiaban, porque era recaudador de fondos y extorsionador para el gobierno romano, y los judíos no se llevaban con eso. Así que, ¿qué hizo él? Él trató de vencer todos los obstáculos para poder ver quién era Jesús, este hombre del cual él había escuchado. Se sube en un árbol sicómoro para verlo, una higuera. Y cuando Jesús llega al lugar, mira hacia arriba, hacia el árbol, y ve a Zaqueo. Y cuando Jesús ve a Zaqueo, Jesús toma la iniciativa. Y Jesús le dice, lo llama por nombre, y él se tiene que haber sorprendido. Zaqueo, date prisa. Como diciendo, bájate ya, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Uy, ¿tú sabes cómo bajó Zaqueo ese árbol? Súper rápido, porque nadie soportaba a Zaqueo. Los únicos amigos de Zaqueo eran los otros publicanos que trabajaban con él, extorsionando al pueblo, y probablemente muchos de su familia también. Pero bajó. Y en el verso 6 dice que descendió a prisa. ¿Y cómo recibió a Jesús? Con gozo. Qué hermoso es cuando alguien se interesa por Cristo, vence los obstáculos que hay para entablar una relación con el Señor, y cuando el Señor se le presenta, lo recibe gozosamente, lo recibe con gozo. Yo he tenido esa experiencia al compartir a Cristo con muchas personas, que una vez le hemos presentado a Cristo, lo han recibido con gozo. Personas que han estado deprimidas, personas que han estado tristes, que han estado en una situación muy dura y muy difícil. Su semblante cambia. Una de las cosas que vemos es que cambia. Hay un cambio físico, no obviamente de la manera en que se ve, pero de la expresión de su rostro. Así que cuando esto está ocurriendo, ahí están los aguafiestas. Mira, entrando a alojarse en la casa de un hombre pecador. Pero esta es la clave del mensaje en esta mañana. El verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Restitución. Es bíblico.
La restitución es bíblica. A veces hemos oído, desgraciadamente, no aquí en esta iglesia, pero en otros lugares, pastor, fulano de tal me pidió prestado la cortadora de grama. Y no me la ha devuelto. Y cuando fui a ver para que me buscara, me la entregó rota. Y ahora va a costar arreglarla, que me voy a comprar una nueva. Y no hay restitución. Nuestras leyes no dan para restitución. La mayoría de nuestras leyes no proveen restitución. Si alguien te roba algo, te hace daño en tu casa o lo que sea, el seguro que pague. Pero la persona que comete el crimen, lo único que hace es que lo procesan y lo metan en la cárcel. Entonces lo tenemos que mantener. Pero no hay restitución. ¿Cómo le vamos a decir a la Asamblea Legislativa que haga restitución? Le vamos a decir que la historia de saqueo. Le vamos a leer a Éxodo capítulo 22. No. Simplemente le vamos a presentar la idea como una buena idea, como una ley justa que se debe considerar para hacer. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del Señor Jesucristo? En primer lugar, Jesucristo estaba recorriendo todas las ciudades y aldeas, dice la Escritura. ¿Cuál era el propósito del Señor? El propósito del Señor era buscar y salvar los que estaban perdidos. El Señor Jesucristo vio e identificó a una persona perdida que estaba interesándose en Él, pero que no podía llegar a Él. Entonces Jesús llegó a Él. Cuando estamos pensando en compartir a Cristo con alguna persona, empezamos a pensar en todos los obstáculos que tiene esa persona. No, esa persona no le interesaría a la iglesia. La persona se aburriría en la iglesia. Esa persona, empezamos nosotros mismos a poner un montón de obstáculos para nosotros hablarle a la persona de Cristo. Pero ¿sabe qué? Tenemos que hacerlo porque el Señor va a vencer todos los obstáculos en la medida que nosotros lo compartimos. El Señor va a acabar con todo lo que sea un obstáculo para ello. Así que Él estableció, el Señor lo que hizo fue que Él estableció, no solo lo identificó, sino que estableció comunicación con la persona. El Señor le brinda su amistad cordial. Establece así una relación salvadora con Zaqueo. Allí estaban los murmuradores, allí estaban los críticos. Al Señor no le importó eso. Y si al Señor no le importa a sus críticos, a nosotros tampoco nos debe importar los críticos del Señor, ni tampoco nos deben importar los críticos de nosotros mismos. Así que no le importó la opinión de los críticos ni los obstáculos para establecer una relación salvadora con una persona perdida, y fue y lo visitó en su casa. Fue a su propia casa. Dios entró a la casa de Zaqueo a pesar de todos los obstáculos, a pesar de la reputación tan horrible que tenía Zaqueo. Cristo estuvo dispuesto a sacar tiempo, compartió su tiempo con él, compartió su amistad con Zaqueo, compartió la reputación misma de Jesucristo con él. Qué diferencia de reputaciones, ¿no? La reputación de Cristo versus la reputación de Zaqueo, pero el Señor no le importó. El Señor también compartió su salvación con él, su vida con Zaqueo, y como resultado de eso, la vida de Zaqueo fue transformada. Y Jesús afirmó el objetivo por el cual había venido del cielo a la tierra: a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús oyó que Zaqueo dijo públicamente, se puso de pie y lo dijo, y se lo dijo al Señor públicamente: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Jesús aprovechó la ocasión y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ellos querían, lo que estaban en contra de Zaqueo, hubiesen querido que Zaqueo no fuera judío, porque era un traidor desde el punto de vista de los judíos. ¿Okay? Pero el Señor no solo afirma que es judío Zaqueo, pero también al decir que él es hijo de Abraham. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Abraham? Que Abraham es el padre de la fe, ¿sí? Y al Zaqueo ejercer la fe salvadora en Cristo Jesús, es hijo de Abraham también. Y nosotros también somos hijos de Abraham en ese sentido, de que nosotros como Abraham hemos utilizado la fe que Dios nos ha dado para nosotros poder encontrar a Cristo Jesús y tener la vida eterna. Zaqueo recibió por fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso tuvo un efecto en él tremendo. Él se arrepintió. Él experimentó un cambio personal y como resultado de ese cambio personal, tuvo también un cambio que efectuó en la cultura a nivel social. Al restituir lo que había robado y aún dar la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Cuál es la promesa para ti y para mí? La promesa es que Jesús vence todos los obstáculos para llegar al corazón de una persona, incluyéndonos a nosotros, que a veces nos convertimos en obstáculos para que otros vengan al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Jesús vence todos los obstáculos no solo para llegar, sino para cambiar y transformar. Jesús venció todos los obstáculos para llegar a mi corazón, para cambiarme. Él cambia mi corazón. Y por medio del cambio en mi corazón, Él cambia la sociedad. Él cambia la cultura usando la gracia común, la cual nosotros tenemos personal y que podemos compartir. Estamos comisionados a ir por todo el mundo, haciendo discípulos de todos los pueblos, de toda lengua, de toda nación, y crear una cultura bajo el señorío de Cristo Jesús. Somos la sal del mundo. Somos la luz del mundo. Yo creo que en esta mañana debemos pensar en esto. Y debemos arrepentirnos, no solo para salvación y recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero también debemos arrepentirnos en completa obediencia al Señor, porque no estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de todo menos de Cristo. Y nuestra misión es testificar de Cristo, es ser testigos de Cristo a un mundo que no quiere a Cristo, pero que lo necesita desesperadamente. Y debemos pedir a Dios que nos dé la palabra, que nos dé la oportunidad, que nos dé la valentía para predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación personal y cultural. Conclusión. Es importante que entendamos el cristianismo como una cosmovisión para así cumplir con la gran comisión, que incluye la comisión cultural, que es crear una cultura bajo el señorío de Cristo. Dios se preocupa no solo por la redención de las almas, sino que también por la restauración de su creación. Nos llama a ser agentes no solo de su gracia salvadora personal, sino también de su gracia común para su creación. Nuestro trabajo no es solo edificar la iglesia, sino también construir una sociedad para la gloria de Dios. La palabra de Dios es suficiente para la salvación, para la gracia salvadora,
Pero aquí estamos hablando de la gracia común, es decir, llevar a cabo la obra de Dios de manera que podamos mantener la creación, promoviendo la justicia y restringiendo el mal. Pero hacer esto, y al hacerlo debemos traducir la revelación de Dios al idioma del mundo. Debemos ser capaces de hablarle al científico el lenguaje científico, al artista el lenguaje del arte y al político el lenguaje de la política. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el mensaje que tú nos has dado en esta mañana, porque está fácil, está claro de entender. Si hay alguien que nos está mirando a través de los medios de comunicación, te queremos invitar a que recibas a Cristo como Señor y Salvador. Si aún todavía no has recibido a Cristo y en esta mañana o en este mensaje tú has escuchado la voz de Dios, que Dios te está llamando, Él está dispuesto a vencer todos los obstáculos. Él se está acercando a ti en estos momentos. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar y va a darte su vida y la va a compartir contigo. Si en este momento quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro y abras la puerta de tu corazón. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, reconozco mi pecado de incredulidad. Y en estos momentos me arrepiento. Gracias por acercarte a mí. Y en respuesta, yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a que tú entres en mi corazón y tú compartas tu vida eterna conmigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, te pido que nos escribas ahí en la pantalla. Está saliendo el webpage o la dirección de nuestra página web. Comunícate con nosotros. Necesitas ayuda espiritual, también podemos brindarla. Déjanos saber lo que has recibido en el día de hoy. Señor les continúa bendiciendo. Amén. Señor les bendiga.